una maleza de cerebro. Generalmente, personas que están diagnosticadas con epilepsia ahora tienen 2 o más seizures. Algunos señalan de epilepsia está confusión temporal, problema con piernas, movimiento extraño de boca o magna. Epilepsia puede controlar la mayoría de viajes. Maybe 2/3 of the patients, if the seizures are identified as part of the diagnosis of epilepsy and medical help and appropriate medical help is provided. Remédio também pode ajudar contra a epilepsia. Depressão e ansiedade também é comum para pessoas que sofrem de epilepsia. Ser não querer, mas queda pendiente de señalan aqui. Por último, epilepsia é uma herida do cerebro. Ou é algo de família, mas a maioria de viajes é causa da desconhecida. É importante para a epilepsia guardar, diagnosticar e tratar. There is a very good chance that these seizures will become under good control and the person will be able to live their life like everyone else. Fabiola Ángela Hernández, para Telenoticia. El cáncer de colon es un tipo de cáncer que afecta el intestino largo o recto. Puede llegar a causar daño severo y hasta la muerte, aunque la edad es el factor de riesgo principal. O sea, mayores de 50 años, no es menos cierto que cada vez se ven gente más joven. Ese es el caso de Gonzalo Ramírez. Fue por casualidad a sus 43 años que decidió hacerse una colonoscopía, desconociendo que el resultado desembocaría en un cáncer. Para el año 2023, a principios de año, mi esposa sacó una cita con el gastro para hacerme una colonoscopía y él dentro de ese estudio pudo notar que había un pólipo, el cual no pudo manipular en ese momento, y me refiere al cirujano. Y en ese momento, en la cita con el cirujano, para los preparativos para la cirugía, llega la biopsia que me hicieron en aquel momento, y ahí fue que me indican que soy positivo a cáncer. Para Gonzalo fue fuerte saber que tenía cáncer, pues su pólipo, según nos explicó, era muy grande y estaba sangrante. Me cambió el color de la vida. Mi vida siempre la he visto de colores y en ese momento fue como un blanco y negro. Y fue duro. Pero como el doctor me dio mucha fe y me dejó saber que todo iba a estar bien. Muchos de los que presentan este tipo de cáncer no tienen síntomas en etapas tempranas, pero según Gonzalo, no tuvo señales como de diarrea, ni estreñimiento, dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso súbita. En su caso, su factor de riesgo fue el historial familiar. Mi tía hace varios años falleció de cáncer también colorectal y entiendo que parte de mi abuela, por parte de mi madre, también hay personas que tuvieron este cáncer. O sea que en tu caso había ya una predisposición y un historial familiar. ¿Nunca se te ocurrió mucho antes hacerte la colonoscopía? ¿No lo pensaste? Nunca lo pensé porque desconocía, por desconocimiento. Todo esto empezó con una apuesta que hizo el actor Ryan Reynolds con uno de sus colegas y él dio dentro de ese estudio salió con un pólipo y él empezó a promoverlo a través de Twitter y yo lo seguía a él y en ese momento fue que también entonces dice, tan temprana edad, ¿verdad? Esto puede sucedernos a nosotros y por eso fue que le dije a mi esposa que me anotara. Gonzalo pasó por cirugía, todo le fue removido y por 6 meses recibió quimioterapia, un proceso que describió difícil y doloroso. Pero hoy está libre de la enfermedad y su mensaje es que vayan a su médico y se realicen sus estudios porque entiendo que la prevención, eso fue lo que me ayudó y yo sé que va a ayudar a muchas personas. En un momento me dijeron que si esto yo hubiera esperado un año, estuviéramos hablando de otro tipo de tratamiento. Así que entiendo que la prevención. Se puede reducir el riesgo de este cáncer si se adoptan estilos de vida saludable, evitar esos factores de riesgo y la práctica de una detección temprana a los 45 años son clave. Cáncer de tripa es un cáncer que puede ocasionar daño severo y hasta muerte. Y aunque tiene una edad avanzada de factor de riesgo principal, todavía en varios casos donde la persona más joven está sufriendo de maleza aquí. Este es el caso de Gonzalo Ramírez, que a sus 43 años de edad ha decidido bajarse un chequeo médico. En el año 2023, a principios de año, mi esposa sacó una cita con el gastro para hacerme una colonoscopía y él dentro de ese estudio pudo notar que había un pólipo, el cual no pudo manipular en ese momento, y me refiere al cirujano.
Y en ese momento, en la cita con el cirujano, para los preparativos para la cirugía, llega la biopsia que me hicieron en aquel momento. Y ahí fue que me indican que soy positivo a cáncer. Según Gonzalo, él no está sintiendo ningún síntoma. En su caso, el factor de riesgo está hereditario de familia. Mi tía hace varios años falleció de cáncer también colorectal y entiendo que parte de mi abuela, por parte de mi madre, también hay personas que tuvieron este cáncer. Eso con una apuesta que hizo el actor Ryan Reynolds con uno de sus colegas y él dio dentro de ese estudio salió con un pólipo y él empezó a promoverlo a través de Twitter y yo lo seguía a él y en ese momento fue que también entonces dice, tan temprana edad, ¿verdad? Esto puede sucedernos a nosotros y por eso fue que le dije a mi esposa que me anotara. Un otro caso está de Will Triplett, con sus 43 años de edad, es también una persona activa, viviendo una vida normal y saludable. El doctor ha recomendado a Will para hacer una colonoscopia y el resultado muestra que tiene cáncer de tripa. Saying I could have had it for years and not known it, considering I didn't have any other symptoms until late 2019. Según un estudio publicado por National Institute of Health, tiene 4 síntomas más comunes para personas desarrollar cáncer de tripa: dolor de abdomen, sangramiento, diarrea y anemia. Colorectal cancer is always thought to be a disease of older people. However, we know that age is not the only factor that contributes to this. We're seeing a rise in patients in their 30s and 40s. Dr. Matthew Kennedy ha comentado que la coloscopia por ayuda salva vida. Para estar en el grupo de riesgo, está recomendable para seguir la procedura aquí a la edad de 45 años. Colonoscopy prevents cancer from happening and also detects cancer at a much earlier stage and gives you a much better outcome. Will y Gonzalo están cancer free. It's all about early detection. La prevención. Eso fue lo que me ayudó y yo sé que va a ayudar a muchas personas. En un momento me dijeron que si esto yo hubiera esperado un año, estuviéramos hablando de otro tipo de tratamiento. Se le llama enfermedades del corazón, pero esto incluye varios tipos de problemas cardíacos. Hay quienes nacen con ellas, lo que se conoce como cardiomiopatías congénitas. Otros tienen predisposición genética a desarrollarlas más tarde en su vida y los que permiten que los factores de riesgo se apoderen y afecten su corazón. Diabetes, fumar, colesterol elevado, sobrepeso, inactividad física. Y hay un historial genético familiar que también está envuelto, que es usualmente cuando ocurre un infarto previo a los 50 años en sus papás, en tíos, hermanos, familiares bien cercanos. Existe otro factor y es el llamado estrés, que cada vez se ve en gente más joven y promueve la enfermedad cardíaca, ataques cerebrovasculares y la enfermedad periferal, o sea, de las piernas. Aumenta tanto la inflamación en pacientes con desórdenes mentales o desórdenes, ¿verdad?, de depresión, ansiedad, que ya se ha descrito que es un factor de riesgo súper importante. Lo que no se ha encontrado es que básicamente las medicinas que utilizamos para la depresión o para la ansiedad bajen la mortalidad como otros medicamentos que utilizamos, que ya está comprobado. Existen varios tipos de afecciones cardíacas, como enfermedad de las arterias coronarias, angina, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, las arritmias, enfermedad de las válvulas o músculo cardíaco. Lo más común es el llamado infarto, pero después que el paciente tiene el infarto, que pone esa pregunta, tiene cierta cantidad de tiempo para llegar al hospital para que con la tecnología moderna le salvemos la vida, le salvemos la vida a ese músculo del corazón que es el que se daña, porque si se daña el músculo del corazón, vienen los fallos cardíacos, vienen las arritmias que no solamente se presentan en la etapa aguda del infarto, sino el paciente que desarrolla fallo cardíaco, a veces necesita un desfibrilador porque se queda con una función de su bomba del corazón bien bajita que lo predispone a arritmia. Las mismas taquicardias, las mismas arritmias provocan problemas serios hasta la muerte súbita porque se están tapando esas arterias del corazón. Entre los síntomas está el dolor de pecho que se puede irradiar al brazo o la quijada, fatiga, falta de aire, mareos, síncope o pérdida de conocimiento. Los tratamientos son variados y dependen del tipo de afección cardíaca. Lo nuevo son los productos para el control de la diabetes. Hay otros medicamentos orales también que se están utilizando para bajar la diabetes y ahora tienen una indicación directa para el fallo cardíaco congestivo, por varios efectos positivos que funcionan a nivel del cuerpo del paciente, y ahora es una primera droga de elección para pacientes que tienen fallo cardíaco congestivo. O sea que los medicamentos, la revolución ha sido medicamentos de la diabetes, que ahora los cardiólogos tenemos que utilizarlos para controlar o tratar de mejorar la función, ¿verdad?,
del corazón de estos pacientes. Lo importante es hacerse revisiones médicas y de su corazón. Dia Mundial de Riñón está uma campanha que está enfocada na importância de nos riñones para reduzir a frequência e impacto de maleza de riñón. Dia de Riñón está observado riba de 2 webs de luna de março. A maioria de pessoas que têm maleza de riñón crônico não está sentindo nenhum síntoma e hora que a maleza está avançando. Oftentimes people don't develop symptoms until very late in the course of their disease. Tal motivo aqui é importante para conhecer os fatores de risco, que está incluir condições como diabetes, pressão alta, casos de maleza de riñón de família e maleza de coração. Se você tem ou mais de condições aqui, pede para o doutor para fazer teste para maleza de riñón. There are two simple tests. One is a blood test to determine how well your kidneys are filtering the blood, and the second test is a urine test to see whether there's any protein in the urine, which could be another indication that that filtering process is somehow altered. Detectar a maleza trimpán pode ajudar a diminuir o progresso de maleza. Actualmente está haciendo diferentes estudios para poder diagnosticar a maleza mejor y proveer un tratamiento efectivo. Ultimately, we'd like to reverse the disease and, in fact, even cure the disease. Puede ayudar a mantener el riñón saludable, todita activo, comer saludable, dormir bon, no fuma y limitar el consumo de alcohol. Es un grupo de trastornos del ojo que perjudica el nervio óptico. El glaucoma puede causar pérdida de visión y hasta ceguera. They call it the thief of sight. Le dicen el ladrón de la vista porque te roba la visión sin que se dé cuenta. El oftalmólogo Dr. Steve Scalhorn dice que lo primero que se debe saber es que el glaucoma típicamente comienza con la pérdida de la visión periférica. Luego es una enfermedad progresivamente lenta y algunos pueden no saber que la padecen. It's painless, so you don't feel anything. No duele, así que no se siente nada. Los síntomas se presentan en la etapa final cuando tiene pérdida de visión y para ese entonces ya es irreversible. Tercero, cualquiera puede tener glaucoma, pero los CDC dicen que ciertos grupos están en mayor riesgo. Eso incluye a población negra mayor de 40 años, todos aquellos de 60 años o más, personas con un historial familiar de glaucoma y aquellos con diabetes. Cuarto, aunque no hay cura para el glaucoma, si se detecta temprano se puede preservar la visión del paciente. Es por eso que es tan importante evaluarse para glaucoma y realizarse examinaciones rutinarias de los ojos, especialmente si está por encima de los 40 años. Finalmente, hay muchas opciones para tratar el glaucoma, incluyendo gotas, medicamentos orales y cirugía. No podemos curarlo, pero podemos ralentizar o detener la progresión. La clave es conciencia. Vaya a examinarse los ojos. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobby gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con un tintur camino de drume. Y nan por una onda cuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopeleo. Stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota.
Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clean. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Câncer de tripa está significa que células que não têm normalmente de nos tripa está começando a crescer incontrolável e está começando um pólipo chiquito que está gordo considerado benigno. Especialista Dr. Franca de Fundação Coresa a comentar que esse pólipo aqui vira mais grande é por vir a câncer. O pólipo está um frete chiquito que está crescendo na tripa e sempre o pólipo não está benigno. Pero em cada tempo não está cresce, não está vir bulto, até hora não está vir a câncer. Então, de nada não está passa dor de bovante e logicamente não por sai uit, dus bij een outro órgano. Você pode ter câncer de tripa sem sentir nenhum síntoma, mas se você sentir algum síntoma, sempre é importante para controlar isso aqui. Dr. Franca está compartilhando conosco quais os sintomas mais comuns que começam a quedar pendente para o câncer de tripa. O síntoma não como te bisa tu gente para ter conta com ele é primeiro para mim que um síntoma de alarma da sangue de boaf. Logicamente sangue de boaf pode ficar com botin ambei, botin herida, botin algo simples, pero toch me dá sangue de af um síntoma de alarma. Outro síntoma é, por exemplo, dor de barriga, baixamento de peso. Se, por exemplo, baixar o sangue, então tem anemia. Hopi bia gente por tem hopi tem dor de barriga, então não pode compreender. E tem para gente não tem nenhum síntoma. Tem para gente que sente solamente com um patrão de afta cambia, que normalmente você vai todo dia, onde você começa a cambiar, te vira duro, te vira suave, te vira, vamos dizer que te vira irregular. Tudo isso não importa síntoma que tem algo que está going on dentro da tripa. Pero ¿qué é factor de risco que aumenta a chance de desarrollar pólipo e câncer de tripa? No saco de factor de risco está, por exemplo, se tem uma família tem gente com câncer na tripa ou pólipo na tripa, corda isso é bom. Se você conhece com uma lesão inflamatória crônica de tripa, maneira colitis ulcerosa, zika van Crohn, gente que come carne corra, não sabe? Obesidade, rumamento, álcool e também vida sedentário. Então, gente que não está movendo roupa e tem que exercício. Dr. Franca a comentar que a situação de câncer de tripa na Aruba está algo alarmante. Segundo Dr. Franca, a mortalidade na Aruba está 2 para 3 vezes mais rápida que a Holanda. Lo que nos está acta, não somente mundialmente, nos está acta na Aruba também, com a incidência dos gente que mais gente está tendo câncer na tripa, isso é algo mundial. Pero nós estamos aqui também com isso, nós estamos aqui com mais gente young está tendo. Na Aruba, que está regardar câncer na tripa, é eigenlijk algo alarmante. Passou a me tintura dados no hospital, dados no Aruba, onde que mostra, se nos track back desde 2010, te a aqui a tendência está subir. Vai. Essa é uma tendência que tem mais gente tendo câncer na tripa, e outra coisa também que outra tendência está com mais gente de 55 anos também tendo câncer na tripa. Logicamente isso é alarmante. E orbo vai o que está passa mais gente tendo mais gente young, e mortalidade na Aruba está alta. Mortalidade na Aruba está 2 para 3 vezes mais alto que a Holanda, por exemplo. Logicamente come mais saudável, mais fruta, mais verdura, baixa peso, stop de ruma, menos álcool, stop álcool, busca passar de boa família, se tem gente com maleza de tripa, maneira pólipo ou câncer de tripa. Se você tem uma maleza de zika van Crohn ou colitis ulcerosa, dus colitis crônico, inflamação crônico, que é controlar-se como especialista para que da check-up, se você saca pólipo no passado, ponto papo como doutor em casa, ponto ele que tempo você tem que vai sacar a trove. Essa não está custando com algo mesmo por raça, logicamente. Se, por exemplo, o doutor em casa também constatar biaco você tem uma anemia, o buheiro está bom, sigue vai find out para que o buheiro está bom, não está normal com gente o buheiro está bom. Sai está o que é mesmo por raça. Pero você imaginava que nós por raça roupa nos mês, pero maneira enfatizar é hecho que nos mortalidade está alta, para nós diagnosticar muito lado. Que basicamente nós que vai back e gare gente não tem estádio promê que não há câncer, nós que gare gente não que é polipo não. Esse aí que mesmo que nós temos bastante tempo acaba analisando e pensando junto com um grupo, meto a pena de um grupo grande, hospital, AZV, Stichting Bob, DVG e nossa Fundação Coresa, para como nós também começar com programa de screening.
Mes cosco não está assim na Holanda, mes cosco na Inglaterra, mes cosco na América e mes cosco Corsol, por exemplo, também está assim. O programa de screening basicamente está significa que gente que não tem síntoma, para não avisar um pólipo chiquito, não tem síntoma. Vou fazer teste de BOAF, teste de pupo, e teste também laboratório. O laboratório também vai se tem rastro de sangue. Se tem rastro de sangue, então está positivo, vou também vir ao hospital para fazer teste de tripa. Sei que basicamente, quando não tem síntoma, nós está fazendo teste, nós está por eigenlijk garabo na tempo, faz o teste na tempo e por baixo polipo na chiquito e corta não, para ser algo fácil. Câncer de tripa eigenlijk uma maleza que está prevenível e prevenível em sentido que mais trempang bucarele e está teste para ocurrir. Es un cáncer de las células plasmáticas, que son glóbulos blancos que crean antibióticos para proteger contra una infección. El mieloma, la mayoría de las veces, impacta a aquellos con más de 45 años de edad. Hay más de 30.000 personas cada año solamente en Estados Unidos que son diagnosticadas con esta condición particular. El hematólogo Dr. Rafael Fonseca de Mayo Clinic dice que pacientes con mieloma pueden experimentar insuficiencia renal, destrucción y dolor de los huesos y anemia, pero en sus años de entrenamiento y tratamiento del mieloma ha visto un cambio en las tasas de supervivencia. Hace más de 25 años, los pacientes tenían una expectativa de vida promedio de unos 2 años. Hoy en día, muchos pacientes pueden esperar vivir de 10 a 15 años y a veces 20 años después de su diagnóstico. Fonseca dice que eso se debe a avances en el tratamiento de la enfermedad, incluyendo medicamentos e inmunoterapia. Tenemos antibióticos que se unen directamente a las células de mieloma y las matan, así que son muy efectivos. Nosotros tenemos un número de ellos. Fonseca dice que también hay nuevas terapias como CAR-T, una terapia celular en la que se toman las células T de un paciente, un tipo de glóbulo blanco, y se reentrenan a través de ingeniería genética. Se pueden devolver a la persona, pero ahora tienen un objetivo y ese objetivo son las células de mieloma. Y algunos de esos tratamientos son altamente efectivos, en particular las células CAR-T. Vemos que en algunos ensayos clínicos más del 90% de los pacientes pueden tener respuestas muy profundas. Voor die diseño de flor para outra textura está ganando hobby popularidade. Pintamento não está unicamente para muito mais. It can be good for anyone across all age groups. E seguro é uma distração saudável. Esta visa que o pintamento pode reduzir estresse, melhorar o dormimento, que seguro dá boost para o nível de energia. Basically, what coloring is a mindfulness activity. It can be meditative. It prioritizes emotional presence. And anytime we can find activities like that, it's wonderful because we live in a highly stressful world, and I think this could be a very nice distraction. É bom que não também de diferente tema e segura menos custoso para ajudar adultos a relax. It's so easy to get caught up in social media and being on our phones and the 24-hour news cycle that when we can take a step away and just do something fun and potentially nostalgic, it can really have wonderful effects on our mood. O psicólogo ha remarcado que o pintamento é uma boa maneira para usar a criatividade. You can just sit back, take out your colored pencils, your crayons, listen to some music and enjoy a fun and relaxing activity. Também ela indica que o pintamento pode ter um efeito riba uma pessoa e isso depende riba o passado. Se você gosta de pintamento tempo está young, mas seguro lo gusta saque também como adulto maior. Aldrich Warleman, Telenoticia. Hasta el consultorio del cardiólogo Alfonso Mora del Hospital Efrén Jurado López del IES en Guayaquil llegan pacientes hipertensos con deshidratación. Este es uno de los síntomas provocados por las altas temperaturas que se registran durante los últimos días y que ponen en riesgo a estos pacientes, pero también a quienes han sido diagnosticados con diabetes e insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando ellos de por sí no toman mucha agua, más las pérdidas insensibles que producen estos calores, vienen los golpes de calor, vienen los desmayos. Según el especialista, la ola de calor también afecta a los más pequeños. Tanto los niños como los adultos tienen esa poca afinidad de buscar para tomar el agua. Hay que obligarlos, que estén atentos a que, como por ejemplo, si la lengua no está seca, si no hay ojos hundidos, si hay disminución en las lágrimas, ojos resecos.
Otros signos de alerta son taquicardia, dificultad para respirar, dolor de cabeza y debilidad. Entre las recomendaciones que brinda el especialista están beber más de 1 litro de agua, evitar el sol, vestir ropa fresca, limitar la actividad al aire libre y acudir al médico. Esto último especialmente para quienes tienen enfermedades preexistentes y donde el chequeo de la presión arterial es imprescindible para evitar un accidente cerebrovascular u otro cuadro de riesgo. Ida Zomer agrega un local, un juffrouw of meneer novo, estudiante novo y un tiki de ansiedad. Will I have friends? Will I like my teacher? Will I find my group? Terapista de Strong for Life, Jodie Bounstein, ha comentado que es normal paciente ansioso hora de comenzar algo nuevo. Y el sentimiento de ansiedad lo puede mostrar diferente entre mucha y adulto. If you notice that they are really fidgety or tearful or they can't make eye contact when you are talking about school, that might be a good indicator that they're feeling some uneasiness. Dr. Bounstein ha recomendado para prueba de comprender qué te causa de ansiedad. Saque todo punto diferente pregunta y queda atento na contesta de boyo. Y mientras bueno por quitar estrés por de boyo, Dr. Bounstein ha comentado que tiene alguna manera saludable para hacer saque. Por ejemplo, dormir bon, buena nutrición, estar activo y reducir cantidad de tiempo riba aparato electrónico. Like learning how to take really deep breaths to calm their body so that their brain is able to think clearly. Or teaching them how to use their senses to bring them into the present moment. Es una nueva sustancia psicoactiva a veces comercializada como una alternativa legal a la marihuana y algunos investigadores dicen que más adolescentes están usando el compuesto de cannabis conocido como Delta 8 THC. Puede impactar el desarrollo adecuado del cerebro y tener una gran cantidad de otros tipos de consecuencias. Adam Leventhal es el autor de un estudio publicado en JAMA que se basó en entrevistas de estudiantes de 12º grado. Estábamos sorprendidos al ver que 11%, o sea, más de 1 de cada 10 adolescentes en Estados Unidos, estaba usando estos productos al menos una vez en el último año, y una gran porción de ellos no estaban solo experimentando. La droga viene en muchas formas que pueden atraer a los adolescentes, como gomitas y cartuchos para vapear. Leventhal dice que a diferencia de la marihuana, no hay restricciones de edad para comprar Delta 8 en la mayoría de los estados en el que el producto es legal, y que tampoco está regulado. No sabemos si estos productos tienen impurezas y posibles subproductos tóxicos y ni siquiera sabemos qué contienen. Los científicos no entienden totalmente qué efectos puede tener Delta 8 en los adolescentes. No hay grandes estudios médicos que muestren exactamente cómo afecta el cuerpo, especialmente aquellos que aún están en desarrollo. Sabemos que el mercado de sustancias adictivas se mueve mucho más rápido que nosotros, a veces, en salud pública e investigación. Y ya hemos visto una epidemia adolescente del uso de cigarrillos electrónicos. No queremos ver que ocurra lo mismo con estos productos derivados del cannabis de cáñamo. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.